Hola, hoy estaremos hablando acerca de la teoría sistémica. El grupo está conformado por Joseph Fontalvo, Rosana Bracho, María Pérez, Marilyn Mejía y Kenia Torres. Universidad de La Guajira Psicología. Axiomas de la comunicación. Paul Watzlawick consideraba que la comunicación verbal no puede concebirse sin el contexto en el que se produce. A consecuencia de esto, ideó 5 axiomas diferentes. Hoy hablaremos acerca del 4. Axioma 4 de la comunicación. Paul Watzlawick fue un psicólogo austriaco referente en la terapia familiar y sistémica, reconocido internacionalmente por su obra El arte de amargarse la vida, que fue publicada en 1983. Obtuvo un doctorado en filosofía, se formó en psicoterapia en el Instituto Carl Jung de Zúrich y fue profesor en la Universidad de Stanford. Watzlawick, junto a Jane Bevan Bavelas y Don D. Jackson en el Mental Resource Institute de Palo Alto, desarrolló la teoría de la comunicación humana, piedra angular para la terapia familiar. En esta, la comunicación no se explica como un proceso interno que surge del sujeto, sino como el fruto de un intercambio de información que se origina en una relación. De esta manera, su teoría de la comunicación posteriormente sería conocida como un enfoque interaccional, el cual se va concibiendo en la comunicación como un sistema abierto en el que se intercambian mensajes mediante la interacción. Así, desde esta perspectiva, lo importante no es tanto el modo de comunicarnos, o si éste es consciente o no, sino cómo nos comunicamos en el aquí y ahora, y de qué manera nos influimos unos con otros. Veamos cuáles son los principales fundamentos en los que se apoya la teoría de la comunicación humana y qué aprendizaje podemos sacar de estos. Según estos autores que acabo de mencionar, la comunicación adecuada depende de que se cumplan una serie de axiomas. En caso de que alguno de estos llegue a fallar, puede producirse malentendidos comunicativos. Hola, mi nombre es María Fernanda Pérez Arabia y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de qué son los axiomas de comunicación. Conocemos como axiomas de la comunicación a ese conjunto de principios o leyes consideradas verdaderas y universales y que rigen la totalidad de intercambios comunicativos, independientemente de entre qué tipo o números de interlocutores se esté dando la comunicación. Estos fueron propuestos por Watzlawick, Bevan y Jackson en su teoría de la comunicación humana, en la que estos investigaron o analizaron la parte más pragmática del lenguaje, es decir, la forma en la que muchas veces la comunicación puede afectar la conducta humana. Los 5 axiomas de la comunicación formulados por Paul Watzlawick permiten entender que la comunicación muchas veces no se puede comunicar, que toda comunicación tiene un contenido, que la comunicación es puntuada y que la comunicación implica modalidades tanto digitales como analógicas, y por último que la comunicación puede ser simétrica o complementaria. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, partiendo desde nuestro tema principal, que es el axioma 4, debemos tener en cuenta que estos hacen parte de la buena comunicación del ser humano y está definido como la comunicación digital y análoga. También es muy importante tener en cuenta y traer a observación los factores de la comunicación, que es el emisor, el receptor, el código, la señal y el mensaje. Ahora, desmenuzando todo este contenido, nos arroja que la comunicación análoga se da por medio de las expresiones, por medio del comportamiento, por medio de las señas, de los gestos. Por eso decimos que esta comunicación es una comunicación universal, porque puede que no te entiendas con otra persona, pero verbalmente lo que estás diciendo, pero por medio de las señas, de los gestos, del comportamiento, esa persona a ti fácilmente te puede entender. Lo que no pasa con la comunicación digital. La comunicación digital se basa y se centra en lo verbal, en lo que tú dices, en tu léxico, en tu lenguaje, en tu idioma, por decirlo así, en tu código respecto a los factores de la comunicación. Si tú no tienes el mismo código con otra persona, basándonos en la comunicación digital, tú no vas a entender a esa persona, no te va a comprender a esa persona.
Entonces es de suma importancia este axioma porque es donde damos cabida a la interpretación y a cómo lo interpretas. Es decir, yo puedo decirte dos cosas al mismo tiempo porque tú o puede que lo interpretes de la forma analógica, o lo interpretas de la forma digital. Gracias. Continuando con las diferencias entre la comunicación digital y analógica, podemos decir que la comunicación digital viene siendo la comunicación verbal y la comunicación analógica es la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación analógica es aquella que se produce de un modo no verbal. Esta se basa por medio de los gestos, posturas, los símbolos, etc. Este lenguaje corporal y gestual surge mucho antes que la comunicación digital. El ejemplo más común de este tipo de comunicaciones se expresa mediante el tópico. Podríamos decir en pocas palabras que una imagen vale más que 1000 palabras. Y cuando nos referimos a la comunicación digital, nos referimos a las nuevas tecnologías, es decir, comunicación digitalizada. Buenos días, estudiantes. Bueno, de antemano, pues discúlpenme la demora, tuve un altercado en clase y hasta ahora me presento. Pero vamos a iniciar la clase de una vez. Por favor, todos atentos. Vamos a continuar con la clase que teníamos, con el tema que teníamos en la clase pasada. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las características de los sistemas. Recuerden que esto va a ser para parcial, entonces todos tienen que estar prestando atención. Vamos a hablar un poco acerca sobre los conceptos básicos del sistema, empezando por la totalidad, la causalidad, la equifinalidad, la equicausalidad, los límites relacionales, las reglas, la jerarquía. ¿Sí me entienden? Entonces, la tarea va a ser investigar todo esto para traerlo a la próxima clase. ¿Me vieron? Investigar todo esto para traerlo a la próxima clase y lo vamos a sustentar en grupos. O mejor no, hacemos una mesa redonda y lo sustentamos. Yo voy diciendo quién va a ser cada quien, ¿ok? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Por qué llego tarde? ¿Cómo? ¿Por qué llego tarde? Estudiante, lo que pasa es que tuvo un problema, se me presentó un problema en clase y por eso pues llegué tarde. No, disculpe. Mucho tiempo esperando. Bueno, de verdad no era mi intención que se haya tomado tanto tiempo. No sé, que alguien tiene otra pregunta, algo de la clase, de la actividad que acabo de poner. Vale, entonces yo lastimosamente me tengo que retirar. Lo siento y entonces nos vemos en la próxima clase. Espero que todos hayan entendido. Bueno, muy buenos días. Les habla Keina Torres. Hoy les voy a explicar un breve ejemplo acerca de la comunicación, acerca de el axioma 4, que viene siendo la comunicación digital y analógica. Ahora, ¿de qué trata el ejemplo? Trata de un grupo de estudiantes que están en el aula educativa de la institución. El docente llega un poco retardado a la clase y se excusa. Hay un grupo de estudiantes que pues reciben al docente: hola profe, ¿cómo está? Y hay otro grupo de estudiantes que podemos notar que no responde al saludo del profesor, simplemente hacen algunos gestos como molestos. En ese momento podemos ver que se presenta la comunicación digital y la comunicación analógica, pero también nos preguntamos: ¿y cómo se presenta la comunicación digital y la analógica? Bueno, la comunicación digital se presenta en el primer momento que el docente entra,
saluda a los estudiantes, se excusan y el grupo de estudiantes pues le responden el saludo. Y la comunicación analógica la vemos cuando el docente entra, pero el otro grupo, que se puede notar, no responde el saludo, simplemente que hacen algunos gestos. Pero en ese momento también nos surgen algunas preguntas, como ¿y qué es la comunicación digital? ¿Y qué es la comunicación analógica? La comunicación digital, pues, se puede decir que es la comunicación verbal. Es todo aquello que podemos codificar por medio de mensajes, que podemos modificar, ¿sí?, por medios digitales y pues como lo ven en el video. ¿Y cómo se presenta la comunicación analógica? Bueno, ¿qué es, la comunicación analógica? La comunicación analógica es el lenguaje no verbal, en este caso vendría siendo el lenguaje corporal. Hablamos por medio de gestos, de señas, ¿sí? Entonces, en este video lo podemos notar en el grupo que no responde el saludo, simplemente que hacen un gesto que se puede definir, se puede codificar ese gesto como que ese grupo está molesto porque el profesor no llegó a la hora que era, y hay algunos estudiantes pues que se puede notar que están un poco desesperados. Bueno, muchísimas gracias, espero y esta socialización, sea de su agrado.